Una joven con un padre con parálisis cerebral es tratada de la peor manera por sus compañeros de instituto. Esta situación se prolonga por mucho tiempo, hasta que la joven toma una terrible decisión. Tiempo después su padre encuentra su diario, y al enterarse de las cosas terribles que sufrió, decide tomar una drástica decisión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Loco for Movies. En esta ocasión les resumiré Mi pequeña baby Yaya. La película comienza con una joven llamada Yaya, exhausta y empapada caminando bajo la lluvia hacia su casa. Al subir las escaleras recibe un misterioso mensaje en su teléfono. Una vez en su dormitorio se relaja con algunos cigarros, mientras su padre Wonsul, quien padece parálisis cerebral, hace las compras para la cena. Sin embargo, antes que regrese, Yaya toma una decisión drástica y se lanza desde la ventana de su habitación, cayendo sobre un coche y dejando de respirar. Mientras Won-Soo regresa a casa ansioso por reunirse con su hija, recibe un mensaje de la central de emergencias, pero en ese preciso instante la batería se agota. Desesperado por saber el mensaje, le pide a los transeúntes que le presten su teléfono para llamar. Sin embargo, ninguno lo ayuda. Incluso uno de ellos lo termina lanzando al suelo. Más tarde, el cuerpo de Yaya es llevado a la morgue. Uno de los médicos menciona que según los registros, Yaya había estado con al menos 20 hombres en los últimos meses, por lo que suponen que era un acompañante. Sin embargo, su colega lo deja pasar en alto, ya que lo que importa es la causa de su muerte, descubriendo que fue consecuencia de una caída fatal. Además, siente que contarle al padre lo que descubrieron no es prudente. Al día siguiente, Wonsul, muy devastado, se dirige al lago donde viven sus familiares, para darle el último adiós a su hija esparciendo sus cenizas. Tiempo atrás, Wonsul recibe una carta, donde descubre que su hija ha sido aceptada en la escuela de arte, y contento corre a buscarla para darle la buena noticia. Yaya, que en ese momento está practicando con su grupo de la iglesia, se siente un poco avergonzada por la discapacidad de su padre, y en vez de sentirse contenta muestra cierta incomodidad. Sin embargo, mientras regresan a casa demuestra su alegría, y horas más tarde su padre se acerca para acariciarle el cabello antes de acostarse, demostrando con eso todo el amor que siente por su hija. Muchos años antes de eso, mientras Yaya pintaba al lado de su padre, los de servicios sociales se acercaron para llevársela, argumentando que el hombre, por la discapacidad que tenía, no era capaz de cuidarla adecuadamente. Sin embargo, Yaya se negó a irse con ellos, diciéndoles con lágrimas en los ojos que su padre era un hombre amoroso y atento. Ellos, al darse cuenta de su sinceridad, aceptaron dejarla con su padre, pero antes de despedirse le aconsejaron en considerar el bienestar de su hija. Tiempo después los familiares de Won-Sul le prestaron dinero al hombre, porque sabían que lo necesitaba para pagar el uniforme de su hija. Won-Sul contento se lo entregó a Yaya, pero la joven en vez de sentirse feliz mostró lo contrario, ya que no le alcanzaba para su mochila, la cual era muy vieja porque le estaba usando desde la primaria. Días después Won-Sul decidió mudarse a Seúl, para que Yaya esté más cerca de su instituto. Aún sabiendo eso, la joven volvió a mostrar su incomodidad. Al día siguiente, Won-Sul salió a trabajar, instalándose afuera de un centro comercial. Esto no le gustó a la dueña de una tienda, que rápidamente salió para ordenarle que se retire de ese lugar. El representante de la galería también salió para apoyarla, pero todo se empezó a descontrolar cuando la mujer empezó a tratar mal al hombre. Su hija, que lo estaba viendo todo, se acercó cuando violentaron a su padre y terminó peleándose con la mujer. Finalmente el grupo fue llevado a la comisaría, pero como Yayi y su padre no hicieron nada grave, los dejaron libres. Más tarde, mientras regresaban a casa, Yaya recordó cuando caminaba con su padre observando la luna, por lo que termina abrazándolo de felicidad. Días después, Wonsul vuelve a tratar de vender su mercadería en las calles, pero de nuevo no se lo permiten. Por la noche regresa a casa, y Yaya lo recibe contenta porque ya tiene su uniforme nuevo, pero luego cambia de humor, cuando descubre que a su padre no le alcanza para pagar su escuela de arte. Sin embargo, el hombre saca los ahorros que tenía escondido. Yaya, en vez de alegrarse, se entristece, ya que está consciente de todo el sacrificio que hace su padre para entregarle una buena educación. Días después, Yaya asiste a su primer día de clase. Al llegar a su salón se sienta sin problemas en su pupitre. Sin embargo, un grupo de jóvenes lideradas por Hye-seong la obligan a cambiarse de asiento, enviándola con Min-kyun, la más callada de la clase.
Horas después, Won-sul vuelve a salir a vender su mercadería, pero esta vez aprovecha en pedirle un espacio a un comerciante. El hombre entiende su necesidad y, consciente de su discapacidad, acepta que se acomode a su costado. Más tarde en la escuela de Yaya se realiza una prueba de canto, mientras a Won-sul le va muy bien vendiendo su mercadería. En las audiciones de la escuela le toca el turno a Yaya, quien por su rango vocal sorprende a todas sus compañeras, a excepción de Hye-seon, que no está para nada contenta. Más tarde Min-yoon conversa con Yaya, diciéndole que se dio cuenta de la gran habilidad vocal que tiene, ya que incluso le ganó a Hye-seon, que es la más popular de la clase, pero que la próxima vez tenga más cautela, porque meterse con ella solo le puede traer problemas. Más tarde Yaya sale a pasear con su amiga, pero al ver a su padre en el mercado trata de pasar desapercibida para que no la reconozca. Sin embargo, el hombre logra verle y le pasa la voz. Yaya, muy avergonzada, se acerca, pero todo cambia cuando los amigos de su padre las tratan muy bien. Incluso les terminan dando algunos obsequios. Días después, Yaya con sus compañeros salen a dar un paseo a una casa de campo, donde aprovechan en tener una fiesta entre ellos. Al día siguiente, Yaya sale a dar una vuelta por el campo, y su compañero Yo-jung, que la ha visto, sale a alcanzarla para confesarle que está enamorado de ella. Yaya, sin poner resistencia, deja que el joven le dé un beso y luego la lleve a un lado para estar juntos. Bora, la amiga de Hye-seon, que lo ha visto todo, aprovecha en acercarse para grabarlos. Al día siguiente le muestra la grabación a Hye-seon. La joven se llena de rabia porque estaba enamorada de Yo-jung y le pide que no le muestre el video a nadie. Luego, junto a sus amigas, van en busca de Min-kyun para llevarla a la azotea y golpearla, con el fin que confiese todo lo que sabe sobre Yaya. La joven, temiendo por su seguridad, les revela que el padre de su amiga trabaja como ambulante en el mercado local. Horas después envían a Yo-jung a buscarla, y cuando Yaya lo recibe, el joven entra a su casa a la fuerza, solo para reprocharla por no hacerle caso y despreciar su situación de pobreza. Yaya le responde que nunca quiso estar con él, y si se dejó fue porque él la tomó a la fuerza. El joven, que no acepta el rechazo, la golpea. Luego le acerca su cigarro al cuerpo haciéndola gritar, y antes de irse le dice que nunca será aceptada en su círculo social. Las jóvenes, que también estaban ahí, luego se van tras él. Más tarde Yaya tiene su quemadura, y luego decide enfrentar a Hye-seon para que la deje en paz. Además, no tiene intenciones de interferir en su relación con Yo-jung, pero Hye-seon, en lugar de escucharla, solo se limita a agredirla verbalmente, y luego empieza a burlarse de su padre. Esto provoca que la joven se defienda y le devuelva los golpes. La pelea se intensifica, hasta que Yaya, muy enojada, toma una botella, y le advierte a Hye-seon que si vuelve a hablar de su padre acabará con ella. Esa misma noche, la presidenta de la escuela, que es la madre de Hye-seon, se reúne con las amigas de su hija y con Min-kyun para que le cuenten todo lo que pasó. Las jóvenes le dicen que estuvieron en ese lugar y vieron todo, pero no pudieron defender a su amiga porque Yaya las amenazó con atacarlas. Al día siguiente, Yaya y su padre son llamados por el consejo de la escuela para discutir el reciente incidente y determinar si Yaya será expulsada por los ataques a Hye-seon. Después de escuchar el audio de las confesiones de sus compañeras, Yaya acepta las acusaciones, pero justifica que fue por respuesta a los malos tratos de Hye-seon y también de sus otras compañeras, a quienes se niega a pedirles perdón. Su padre, preocupado por la situación de su hija, le suplica al consejo que no le expulsen. Sin embargo, estos no le hacen caso, y después de menospreciarlos por su situación económica, le piden que se retiren. Al salir de la escuela, Yaya le reprocha a su padre por suplicarle al consejo, ya que al menos debieron mantener su orgullo en alto. Al día siguiente, Yaya, que ya no puede estudiar, se va a buscar un trabajo y logra encontrar un puesto en un mini market. Además, descubre que el encargado es un joven que estudia leyes, por lo que le pide ayuda para que le prepare un documento, donde acusa a los directivos del instituto por permitir casos de violencia escolar. Más tarde, Min-kyun visita a Yaya en el mini market para pedirle perdón. La joven acepta las disculpas de su amiga, porque sabe que sus acciones contra ella solo fueron por miedo. Luego le cuenta sus planes de ahorrar dinero para estudiar cosmetología, en una escuela que la acepte sin juzgarla por su situación económica. Días después, la queja presentada por Yaya llega al departamento de educación.
La directora, que resulta ser la tía de Yo-Jung, le llama la atención al joven por no estar al tanto de los problemas que ocurren dentro del coro, a pesar de ser su presidente. Además, ordena que tome medidas para que la queja no se haga pública, con el fin de proteger la reputación de la institución y de su familia. Más tarde, Hyeseon, junto a sus amigas, preocupadas por la queja presentada por Yaya, buscan a Min-kyun para revisar su teléfono. Después de quitárselo, descubren que Yaya planea celebrar su fiesta de cumpleaños y deciden utilizar esa información para su venganza. El día del cumpleaños llegan con el grupo de Yoyun a su casa, y a pesar que la joven les dice que se vayan, no le hacen caso. Luego se acomodan con los bocaditos que llevaron, y después de burlarse de Yaya le empiezan a atacar, sujetándola con fuerza y llevándola a su habitación para tener un encuentro. Yaya, desesperada, intenta llamar a su padre para pedir ayuda, pero uno de ellos le arrebata el teléfono y envía un mensaje al hombre haciéndose pasar por Yaya, diciéndole que lo quiere mucho. Luego aprovecha en grabar todo lo que le están haciendo a la joven. Mientras tanto, en el patio, Yo-Jung amenaza a Min-kyun para que se quede callada y no se atreva por ningún motivo a defender a su amiga. Won-sul recibe contento el mensaje y después de responderle a su hija continúa trabajando. Más tarde, Min-kyun regresa a su casa completamente preocupada y al ver una patrulla piensa en denunciar lo que le hicieron a su amiga, pero el miedo la consume y decide quedarse callada. Por otra parte, el padre de Yaya, ajeno a todo lo que le había pasado a su hija, celebra con sus compañeros las buenas ventas que tuvo en el día. Horas después, Yaya termina en el piso del baño, devastada por todo lo que le hicieron sus compañeros. Hyeseon luego se acerca para mostrarle el video que grabaron, donde muestra todo lo que le hicieron a la joven, con el fin de mandarlo a su padre y publicarlo en internet si no retira la denuncia. Yaya sabe que no tiene otra opción y termina agachando la cabeza y pidiendo perdón. Al día siguiente, Won-sul regresa a su casa y descubre que Yaya le ha dejado el almuerzo servido. La joven en ese momento llega a su trabajo y le dice al encargado que aún no sabe nada sobre la denuncia. Al salir del trabajo es interceptada por uno de los agresores, quien la termina siguiendo hasta su casa, y a pesar que Yaya le advierte que llamará a la policía, no le hace caso, porque al ser joven no puede ir a la cárcel, y tiene la protección de sus padres, que son gente poderosa. Finalmente la lleva a su habitación, donde termina teniendo un encuentro con ella. Los días siguientes llegan los otros agresores y le terminan haciendo lo mismo. La joven, resignada que nadie le haga caso y con el temor a que muestren el video, se ve obligada a soportar esta situación. Días después, Hyeseon se encuentra con Yaya y le dice que debe estar contenta porque tiene encuentros con los chicos. La joven, enojada, le pide que deje de molestarla, porque ella le hizo caso en retirar la denuncia. Sin embargo, Hyeseon no está decidida a dejarla en paz, y como aún tiene el video, la vuelve a manipular. Esta vez coloca su número en anuncios de acompañantes. Finalmente, un hombre llama su número y tiene un encuentro con Yaya. Hyeseon luego le devuelve su celular y le dice con desprecio que se quede con el dinero que ganó, porque eso es realmente lo que vale, convirtiéndola con los días en acompañante. Los días pasan y Yaya sigue sufriendo en silencio, y una tarde, mientras conversa con su padre, le pregunta si es feliz en esa ciudad. El hombre responde con una sonrisa, ya que en ese lugar ha conocido a muchos amigos. Yaya se siente muy triste, pero esta vez no quiere arruinar la felicidad de su padre. Mientras siguen conversando, el hombre nota la marca del cigarro en el pecho de su hija. Aunque se le hace extraño, prefiere no decirle nada. Más tarde, Yaya empieza a escribir en su diario todo lo que le ha pasado. Luego lo esconde en el almacén del minimarket donde trabaja, como un secreto que no quiere compartir con nadie más. 6 meses después, y ya en el presente, una nueva empleada del minimarket descubre el diario y se lo entrega al encargado, el mismo que contrató a Yaya en el pasado. El joven, movido por la preocupación, decide visitar a Won-sul para lamentar la muerte de su hija y también para entregarle el diario, donde el hombre descubre todo lo que le hicieron a su hija mientras estaba viva, quien decidió mantenerlo todo en secreto. Al día siguiente, Won-sul, indignado y con el corazón lleno de dolor, regresa a la escuela de música, decidido a reclamar justicia por el daño que le hicieron a Yaya. Sin embargo, nadie le hace caso. Tan solo le dicen que si tiene alguna queja que vaya a las autoridades. Ante esta respuesta, Won-sul, desesperado,
comienza a gritar por los pasillos el nombre de Min-kyun para que salga y testifique todo lo que vio, pero la chica que está con miedo prefiere quedarse callada. Hye-seon y sus amigas que también lo escucharon empiezan a preocuparse porque temen que su crueldad sea descubierta. Más tarde Won-sul acude a las autoridades con el diario de Yaya como prueba. Sin embargo, le informan que no pueden investigar el caso basándose solo en un diario. Además, no hay testigos y la víctima ya está muerta, por lo que Won-sul, derrotado y sin esperanza, regresa a casa. Horas después, Min-kyun, llena de remordimiento por no haber hablado antes, va en busca de Won-sul decidida a confesar todo lo que vio. Admite que tenía miedo de que le hicieran lo mismo que a Yaya, pero ahora se siente obligada a hacer algo. A los días, Min-kyun lleva a Hye-seon y a sus amigas al techo de la escuela para pedirles que se disculpen y admitan lo que le hicieron a Yaya. Sin embargo, ellas se niegan a hacerlo. Esto provoca que Won-sul, que había estado escondido, salga y les lance un líquido en el rostro para después huir. El hombre luego atrapa a los jóvenes que estuvieron con su hija y los lleva a su vieja casa en el lago, donde los golpea hasta que dejan de respirar. Sin embargo, Yo-jun logra escapar de la casa, pero Won-sul logra alcanzarlo y lo termina dejando inconsciente. Al día siguiente, el hombre espera que Yo-jun despierte, para finalmente colocarle el anzuelo de su caña de pescar y lanzarlo sin remordimiento al fondo del lago, el mismo lugar donde había esparcido las cenizas de su hija. El hombre luego recuerda en sus pensamientos a Yaya. Aunque cumplió con su venganza, no recuperó la felicidad, por lo que termina también lanzándose al lago, ya que su hija era lo único que le hacía feliz, dando por finalizada la película. La conmovedora historia de Yaya nos muestra las consecuencias devastadoras del acoso escolar y la indiferencia de las instituciones, por tomarlo a la ligera o por mantener su reputación, dejando de lado la falta de apoyo para las víctimas. La experiencia de Yaya y posteriormente la venganza de su padre Won-sul solo nos recuerda que tan desequilibrada está la justicia, ya que muchas veces los únicos que salen ganando son los que tienen más dinero. Lamentablemente vivimos en este tipo de sociedad, donde muchas veces los inocentes son los que se llevan la peor parte. Por eso debemos defender y no dar la espalda a los que más nos necesitan. Sin duda una película para tomar conciencia y muy recomendada.